Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Destello Físico, un lugar donde compartimos nuestro amor por la ciencia y especialmente la física. Ahora, hoy hablaremos de un tema muy chistoso, muy curioso para el físico promedio, porque está el conocido chistorete, meme, de que al físico le encanta ignorar la resistencia al aire. Digamos, una restricción, una condición que obstaculiza muchos cálculos físicos de manera increíble, al punto de que aprendes a manejar esto casi en quinto semestre. Pero vamos a ver ahorita justamente la materia en física que se destaca en ver qué pasa con el aire, porque el aire existe, el aire lo tenemos aquí, incluso cuando haces así la mano sientes cierta resistencia al aire. Y eso es lo que vamos justamente a ver ahorita. Vamos a qué es la aerodinámica. Vamos así con un... Me ayuda. A ver, ¿pero por qué quieres definir aerodinámica? Aerodinámica es la ciencia, que es la parte de la física, que estudia el movimiento de las masas de aire, a través de los objetos y cómo podemos usarla a nuestro favor. ¿Ya? Porque yo sé que muchos de nosotros ya hasta ahora ni siquiera sabemos cómo utilizar resistencia al aire en un cálculo físico, pero está muy presente en todos nuestros asuntos de la vida. Y un experimento simple que a mí siempre me ha gustado. En un carro, cuando tú estás en un carro, en un carro a velocidad más o menos, sientes obviamente que el aire está... ¿sí? Ya. En vez de cerrar la ventana, como hace la persona normal, tú abre la ventana y pon la mano más o menos así, en esta posición, ¿no? Haciendo que el aire circule debajo pero así, Camila, así. O sea, ¿sí? Así, ajá. Ya. Recto. Sí. Ya. Y haciendo que, o sea, ocupas más o menos un área ahí en la palma de la mano. Ya. Y dejes que el aire circule alrededor de debajo de tu mano. Habrá un punto, que si encuentras el punto correcto, donde ya tú puedes soltar tu mano Y se va a quedar y ahí. va a quedarse ahí. Por justamente la aerodinámica y el aire que está recorriendo abajo de esto. Y es el principio que usan aviones y justamente vamos a explicarlo ahorita. Ahora, primero hablemos del principio físico. El aire, cuando nosotros corremos, sentimos el aire en nuestra cara, sentimos cómo está, él es algo que existe y por lo tanto cuando nos movemos sentimos como ese detenimiento, ¿ya? Hay objetos más aerodinámicos, se les dice objetos menos aerodinámicos por la geometría que tienen. Tú dime un ejemplo de aerodinámico, un objeto aerodinámico. Un objeto aerodinámico, por ejemplo, un avioncito de papel. Ajá. O sea, tiene menos resistencia al aire, o sea, eso cuando está, si lo ves desde un punto, porque también depende del punto de vista, del punto de referencia. Pero desde adelante ves que es aerodinámico, porque el aire pasa fácilmente a través de él, excepto en una parte, abajo de las alas. Bueno. Ahí el aire pasa un poquito más lento. Esto causa una diferencia de presiones entre la parte de arriba del ala y la parte de abajo, causando que el objeto se pueda elevar. Por eso es que cuando tú lanzas un avión de papel, pero uno bien hecho, ojo, no el típico, uno bien hecho, vas a ver que hace como esto y se da como una vuelta. Hay veces que se da una vuelta, puede darse hasta 2 vueltas y después cae. Obviamente porque no tiene ningún tipo de propulsión, pero la razón por la que pudo dar esta vuelta es porque la presión de abajo de las alas es más, le gana la flecha de presión que está arriba de las alas y vence la fuerza de gravedad, causando que se eleve y pueda hacer esa vuelta, tiene la capacidad de hacer esa vuelta, ¿no? Ese se le llama el principio de Bernoulli para el aire, ¿no? Y es el principal que se tiene para explicar por qué las cosas se elevan. Ahora, eso es literalmente la parte física más simple que voy a explicar. Ahora hay ecuaciones y todo, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a la parte interesante, ¿verdad? Las aplicaciones, las cosas que existen con esto. ¡Wow! ¿Ya? Bueno, la parte que como que más aerodinámicamente podríamos analizarla son la parte de las alas, ¿no? ¿Qué pasa con las alas del avión? Las alas del avión son planas en la parte de arriba ¿Ya? y son curvas en la parte de abajo. Sí. Ya, hay que tener en cuenta de que pues geométricamente la figura que más aerodinámicamente es como que efectiva en la parte aerodinámica es la gota de agua. Entonces, en esto es en lo que se basan muchos de los diseños de varios medios de transporte en cuanto a esta parte, ¿no? ¿Por qué la parte de abajo es curva? Es porque, como dijo Carlos, esta presión empuja hacia arriba, ¿no? Pero es mayor. O sea, abajo es menor.
que... Abajo es mayor porque hace que Lo que suba, empuja, arriba, pues, abajo. claro. Entonces, geométricamente lo que Bueno. hace es que, bueno, como el aire pasa más lento, lo haría cuando, pues, esta parte es curva, ¿no? Ya. Entonces es lo que hace que técnicamente el aire empuje al avión hacia arriba. Entonces, pues, así es como que una aplicación, pues, técnicamente de la aerodinámica, en lo que a día de hoy, pues, nos transporta, pues, distancias muy amplias en poco tiempo. También tenemos los helicópteros, muchachos. Los helicópteros son otro, ¿qué se podría decir? Sistema de propulsión. Sistema de transporte también, Sí. que usa los principios aerodinámicos para impulsarse. Por ejemplo, el helicóptero a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque usa lo que sería el rotor principal o esas alitas, ¿no? Que Alas tiene arriba, grandes. Las como hélices. el ventilador, por ejemplo. Es un ventilador gigante y con más fuerza y motores, ¿no? Y ya pues lo que hace es que gira su rotor principal, sus alitas, y hace que gire muy fuerte. Y esto hace que genere un principio que hace que empuje el aire que está abajo. Es como nosotros cuando vamos a saltar, que por así decirlo empujamos el piso para saltar. Ajá. Entonces esto lo hace simplemente que tiene alas muy fuertes y un motor muy fuerte y hace que suba. Pero ¿qué pasa? Si solo tenemos este rotor principal, estas alitas de arriba, Hélices. hélices, ya, perdón, estaba que me decía y no decía el nombre verdadero. Bueno, las hélices principales, si solo tendríamos eso, el helicóptero tiene esta forma, ¿no? Y por las hélices haría que se moviera solito. ¿Y eso por qué pasaría? Pasaría por el torque, porque genera un torque, una fuerza que haría que el helicóptero se mueva. Ahí viene la otra parte del helicóptero, que es las alitas que tiene al final. Ajá. Ese sería un rotor secundario, se le llama. Eso hace que el helicóptero se estabilice. Claro. Pero también hay una pregunta que sería ¿cómo hace que el helicóptero se direccione, ¿no? Entonces, dentro del helicóptero, los pilotos tienen el mandito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo de ciclo tenía el nombre del control. Lo que hace es que inclina un poquito el rotor, lo mueve hacia la dirección que nosotros queremos que se mueva. Por ejemplo, si es a la derecha, lo mueve un poquito a la derecha; si es hacia adelante, un poquito hacia adelante; y así. Pero a medida que queremos un mejor helicóptero, un helicóptero de guerra, un helicóptero que para rescatistas, se van mejorando ciertas cosas, pero los helicópteros tienen un funcionamiento muy genial. Ahora, Carlos, explícanos más sobre estos objetos aerodinámicos. Oye, no, mira, voy a hacer una pregunta chistosa. A ver. Ya sé que el helicóptero, la razón por la que se eleva es porque empuja el aire por la presión mayor abajo, presión menor arriba, Ya. y sube. ¿Ya? ¿Por qué un ventilador no de repente No sale hace- volando? no sale volando? Porque está empujando aire también. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero no Está es generar vertical. la presión suficiente para que se mueva. Y además Mm. por ejemplo, las alas... Las hélices. Las hélices, perdón, estoy que me confundo. Pero bueno, las hélices no han de ser lo suficientemente... No primero, empujan. resistentes para hacer que... tener la fuerza suficiente como para hacer que se mueva el cuerpo. Y lo segundo, no han de tener la fuerza necesaria para que la masa porque el ventilador también tiene una masa. Ujú. Y geométricamente creo que las hélices de un ventilador son diferentes Sí, a son las de más un... anchas. Son más anchas. a las Son de más un anchas. Su helicóptero. trabajo en sí es empujar aire, no elevarse. Ajá. No, en cambio el helicóptero tiene las alas finas. Entonces su trabajo es elevarse, más no empujar aire. O sea, claro, empuja aire porque eso es lo necesario para la presión, pero empuja lo suficiente para elevarse. El ventilador solo empuja aire a ti nomás, no te tiene que empujar cantidades astronómicas de aire. Entonces eso causa que eso... Pero pues, justamente por eso funciona, por la aerodinámica. Okay. Ahora, no sé si han visto estos memes chistosos ¿Cuál? donde sale aerodinámica de tal cosa y salen flechitas. Ya, y salen unas flechitas de colores alrededor Ya. del objeto. Ya. Ya, se han Ya. visto. Ya. Las partes, o sea, ojalá vean estos diagramas, tal vez aquí nuestro editor les deja aquí uno de estos diagramas chistosos. Ojalá algún día lo cumplan. Ojalá se pueda. Ojalá, hay uno que me gusta que es la aerodinámica de una hamburguesa o una vaca. Ya. Entonces, gracias David. Ojalá. No agradezcas. ¿Cómo voy a poner por la aerodinámica una hamburguesa? Sí, bacán, pues. Sí, o sea, a mí Sí, se me ¿no? gusta. puede, ¿o? A ver, entonces, las flechas rojas son la parte donde hay más resistencia al aire, ¿no? Ya. Las flechas rojas es donde hay más resistencia al aire, mientras que las flechas azules o verdes son las que pasan más fácilmente, más rápido, ¿no? Ya. Entonces hay que darnos cuenta de algo. El aire detiene las cosas. El aire, cuando nosotros corremos, el aire nos detiene, nos frena. Pero hay carros especiales, Ya. los cuales cortan esta resistencia al aire para que sean más aerodinámicos y el aire no les pueda parar tan fácilmente.
¿Cuáles son? Mira, estos dos, quiero hablar tanto del Pichirilo Ya. como de los autos de Fórmula 1. Sí, Explícanos del Pichirilo. Por ejemplo, el Pichirilo, el carro famoso, bro. El carro, escarabajo. El carrito que eso todos lo miramos y decimos, bro, es un Pichirilo. Ya, Y, entonces ese y carro... luego te pellizcan y te digo que eliminar el color. Pichirilo. ¿En serio? ¿Cómo es Pichirilo? No, ¿cómo es? Ustedes los serranos. Pichirilo, ¿qué tienen, color? no Y sé. tienes que decir el color. Y Ah, entonces, ok. hasta que no lo digas, se siguen pellizcando. Yo te juro que no entendí ese chiste hasta que vine acá a Rogamba. yo nunca había escuchado ese chiste. Yo tampoco. ¿No? No, eso es aquí de la sierra, creo, porque allá no escuchan. Sí, yo tampoco nunca he escuchado. O sea, el que dice ahí el de Peñisco es chicles y dicen dos palabras. Ajá, exactamente. No. O sea, tú ves un pichirilo y la otra persona no lo vio, entonces tú lo pellizcas y dices, pichirilo, ¿qué color? Y entonces tiene que decirte el color. Y pues, como no lo viste, entonces tienes que ir adivinando colores hasta que lo digas. Y como los pichirilos hay de muchísimos colores, entonces pues es... Pero mira, uno de los carros más famosos Ajá. en la sierra, y ahorita vamos a explicar uno de sus funcionamientos, bro. Porque vemos el pichirilo, la formita, ¿no? Que tiene, esa trompudita. trompuda. Sí, y da la casualidad que tiene motor atrás. Eso hace que se impulse desde sus llantas atrás, y a lo que va acelerando, ¿no? Por su forma y porque tiene los impulsos atrás, puede hacer que el carro se eleve un poquito. Entonces la forma, esa trompudita que tiene, hace que se mantenga en el piso. Y así mismo funcionan, como ibas mencionando, los carros de Fórmula 1. El caso es que, bueno, ya vimos que, ya les expliqué que los aviones lo que hacen es como que la forma de gotita la ponen en la parte de abajo Ya. para que pues estos se eleven, ¿no? Los carros de Fórmula 1 hacen todo lo contrario. Los alerones traseros, delanteros, de los lados, todo ese tipo de cosas, tienen la forma de gota en la parte de encima. Y eso Ya. es qué es lo que hace, que en vez de que el aire empuje al carro hacia arriba, sino que lo pegue al suelo. Entonces esto se utiliza para generar carga aerodinámica. ¿Qué hace la carga aerodinámica? Cuando el carro está girando pues a velocidades pues extremadamente elevadas, lo que va a pasar es que va a pegarlo al suelo, y a pesar de que esté girando, y pues normalmente si es que pues giras demasiado así, pues con una velocidad demasiado elevada, pues puede salir volando el avión, el carro para hacia los lados, ¿no? Pero en este caso pues como para poder dar la curva, que es lo que hace la aerodinámica, lo que hace es pegarlo hacia el suelo. Entonces eso se llama el efecto suelo, y es lo que hace pues que los carros de Fórmula 1 puedan avanzar de forma tan rápida a pesar de las curvas. Ahora sí, que también esto va variando de acuerdo al tipo de circuito. Por ejemplo, hay circuitos en los que se requieren una carga aerodinámica demasiado elevada porque es un circuito con demasiadas curvas, y hay pues circuitos que en cambio pues tienen demasiadas rectas y pues no se requiere de tener una carga aerodinámica demasiado elevada, es decir, que el carro no se pegue demasiado al suelo, sino que sea mucho más veloz porque tienes una recta. Entonces pues sí. Por otro lado también hay como esta parte que es como un arma de doble filo, que es el hecho de ponerte detrás de un carro de Fórmula 1, ¿no? Porque bueno, cuando nosotros de cierta manera pues tú ves que el carro de al frente está recibiendo todo el aire hacia adelante, o sea, hacia ti, y pues obviamente pues la resistencia que está teniendo es mucho más elevada, pero hay como algo que tener en cuenta. El aire que tú estás recibiendo hacia ti cuando estás al frente de otro carro está relativamente ordenado. Entonces las corrientes de aire que tú estás recibiendo pues van a ir contra tu carro de la manera que tú esperas y de la manera que está diseñado el carro. Pero cuando el carro está detrás de otro carro, entonces lo que va a pasar es que vas a recibir un aire mucho más desordenado, una turbulencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu carro pues a pesar de no recibir tanto aire como el carro de adelante, pues va a ser frenado porque pues este aire no está ordenado y no va a seguir lo que tú esperabas dentro del diseño O sea, principal. por eso es que en las carreras ve que no están casi uno detrás del otro, No. están así. Exacto, así. porque Pero de hecho ese principio que estaba mencionando la Camila lo usan los ciclistas, justamente. ¿Te acuerdas del video de que cuando hay carreras como en grupos o no sé? exacto, pero eso pasa porque, por ejemplo, lo que un ciclista no está diseñado aerodinámicamente para recibir ese aire, y por otro lado el difusor que está dentro del carro de Fórmula 1 lo que va a hacer es desordenar este aire. Ya. En cambio los ciclistas pues simplemente reciben aire, pues el aire sigue pasando hacia atrás, pero no va a salir de manera tan desordenada como en un carro de Fórmula 1. Pero si no estoy mal, también les ayudaba eso a los ciclistas. Por Claro. ejemplo, el que iba adelante recibía ese aire, pero el que iba atrásito recibía menos No, ese aire. exacto, se y cansaba menos. luego cuando ya están en la recta final pues puede rebasar, pero Ujú. en los carros de Fórmula 1 no es, Oye, no es lo mismo. espérate, Camila habla. Habla. Aló. Acércate más. Ya.
Ya, ya, bla, 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 bla. Ah, sí, pero se han visto, no sé si han visto estas carreras de velocidad de los ciclistas. Los ciclistas se ponen así, o sea, como que disminuye su carga aerodinámica, se ponen así, como en conchita, y van más rápido. ¿Sí o qué? Ya, perfecto. Ahora, otra cosa que... Oye, me olvidé que iba a hablar. Eso es precisamente para reducir la resistencia al aire, ¿no? Que se ponen así, se Ajá. van pegando y para reducir su cuerpo y todo eso. Ah, sí, han visto, ya, aquí hay algo que mucha gente tal vez no sepa, pero está relacionado. Estas medidas de velocidad Mach 1, Mach 2, Mach 3 tienen ya. que ver con esta resistencia al aire. ¿Por qué? O sea, sabemos que están basados en la velocidad del sonido, ¿no? La velocidad del sonido se desplaza en el aire. Ya. Pero nosotros podemos vencer, mientras más vencemos esta resistencia al aire, más rápido podríamos ir. Ya. Mientras la vencemos, estamos venciendo esta resistencia al aire y estamos yendo más rápido. Y ahí se crean estas medidas de velocidades que habrán escuchado en una película, en Top Gun. El Mach 1, Mach 2, Mach 3, que son cuántas veces ha rebasado la velocidad del sonido. Es importante porque aquí depende mucho la aerodinámica. Te frena la aerodinámica. Porque el avión, a pesar de tener una forma aerodinámica, obviamente no existe la aerodinámica Claro, y perfecta. es donde entran los aviones supersónicos. Exacto, los aviones supersónicos que pueden ir a varias velocidades Mach. Se le dice, ¿no? Ahora, ¿qué otro tema quería tocar? Era el de que me estaban explicando justamente antes de hacer el programa. El de la abejita. El de la abeja. Explíqueme el de la abeja y el de los pájaros, por favor. Bueno, justamente podríamos hablar de eso, ¿no? El de la hojita surgió porque nuestra compañera aquí se fue a la NASA, bro. Entonces en la NASA hay un lema que no sé si lo estoy diciendo correctamente, me corrige si no. Dice, las abejas no pueden volar, pero ellas no lo saben, entonces por eso lo hacen. Pero hay un principio que explica cómo ellas lo hacen, que es, por ejemplo, nosotros las aves sabemos que tienen las alas, y ellas abren, tienen las alas más grandes que su cuerpo, cosa que a lo que hacen el movimiento se pueden impulsar. Pero, ¿qué pasa? Las abejitas pasa lo contrario, ¿no? Ellas tienen un cuerpo muy grande y unas alas muy pequeñas. Pero, ¿qué pasa? La evolución es perfecta y es hermosa. Lo que hizo que se adaptaran. La naturaleza le dijo no, pero la evolución le dijo sí, papi, tú andas. Y ya, pues, entonces hizo lo siguiente, Tú date. las adaptó, les enseñó, por así decirlo, ¿no? Un mecanismo para que volaran. Lo que ellas hacen es que en vez de volar así como lo hacen los pajaritos, hacen las alas en forma de vértice, lo que les genera por algún motivo un principio aerodinámico que hace que ellas vuelen. Claro, los colibríes hacen lo mismo, hacen así. Ajá, también porque tienen ese tipo de alitas y todo. Pero ahora viene una pregunta curiosa. Los humanos tal vez podríamos replicar estos principios con nuestras manos, pero ¿por qué no podemos volar de la misma manera? Es por el área de nuestros brazos. O sea, ya, supongamos que ya, pero me refiero unas que tenemos como en los proyectos que hacían este man de Da Vinci. Ya. O los Ah, primeros proyectos de los hermanos Wright de un hombre volador Ya. con las alas. O por qué, por ejemplo, también si han visto el mito de Ícaro. Sí, Ya, sí. ¿por qué no es posible que esto pase? ¿Por qué no es posible que Ícaro se haya podido elevar con Pero alas sabes de que, seda? o sea, es que ahí Ícaro lo que pasó es, o sea, sí voló, o sea, en el El cuento mito sí voló, voló, pero ¿por qué no es posible? porque en se le realidad? derritieron las alas. Pero, no, esto parece capítulo del Chavo. Ya. Pero ¿por qué en la vida real? Pero ¿por qué en la vida real no es posible hacer esto? ¿Por qué no podemos saltar de la ventana que está justo enfrente de nosotros y empezar con unas alas de cera a volar? Porque yo creo que la velocidad de nuestros brazos respecto a la velocidad de las alas de cualquier cosa pues, no va a ser No son lo suficiente. suficiente como para poder. Y aparte que tenemos mucho más peso comparado a Exacto. los ¿cómo se llama? A las palomas, por ejemplo. Bro, no, simplemente se explica con una palabra: evolución. No hemos No nacimos evolucionado. para volar. Evolución. Pero entonces, ¿por qué las gallinas no vuelan? Porque ¿Por qué? tampoco pueden. ¿Por qué las gallinas no vuelan? No quiere. De hecho, yo pienso que si es que las gallinas hubieran vivido en un ambiente. De hecho, Ajá. es que hay gallinas que sí vuelan, o sea, Por eso te ajá. digo, la hacen- Exacto, o sí, sea, la hacen pero es ver- que, exacto, pero. Vuelan unos pocos metros y de ahí. No, Bueno, sí vuelan. no. Es que mira, si es que tú estás en un ambiente en el que ya te dan alimento, en el que ya te dan agua, en el que ya te dan una vivienda, ¿Para qué volar? ya tienes calor, todo, o sea, ¿para qué vas a aprender a volar? Y además ya la domesticamos, allá ese es su ambiente, o sea, nacen en ese ambiente. Bueno, Entonces, ya. Plausible, ¿no? Además, por ejemplo, Ya. los gallos de pelea sí se pegan sus voladas también. Sí, pero eso supongo que a los pocos metros, ¿no? O sea, No, los No, patos sí son suben. aves migratorias. los patos sí. Pero las gallinas que yo Los principalmente. patos son tenía. más pesados que las gallinas. Exacto. Bueno, otra cosa que me interesaba bastante es, por ejemplo, los superhéroes que han visto en los cómics. ¿No? Ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es curioso porque justamente respetando la aerodinámica, los seres voladores de la fantasía como Superman, lo de Dragon Ball, vuelan ¿cómo?
así. Así, extendiendo los brazos. Ya. ¿Sí o qué? Entonces, Tu ¿por qué? demostración gráfica, bro, me sirvió. Yo creo que es lo mismo que pasa con la mano. Claro. Ajá, yo pienso que es lo mismo, pero no. O sea, claro, ellos no Claro. usan el aire para volar, pero me refiero que vencen la resistencia al aire con la Exacto. forma que tienen. Exacto. No, eso es también importante, porque justamente también héroes que no pueden volar como Batman pueden aprovechar esta resistencia al aire para ¿qué? Para planear. Planear es lo que sí podemos hacer como humanos. No podríamos volar, pero con dispositivos como los ¿cómo se llaman estos? Sí, a qué te refieres. Sí sé, no me acuerdo el No nombre. sé, Ya. pero salen ahí Sí, en arriba. pero por eso sí tenemos la posibilidad de con esta resistencia al aire planear y mantenernos en vuelo con estos dispositivos especiales, ¿no? Ok. Que hasta ahí hemos llegado. Como nosotros mismos, ¿no? Claro, Ujú. sí podemos volar con aviones, pero como nosotros mismos hasta ahí, al planeo, hemos llegado. Ajá. Hemos visto mucho de la ciencia de la resistencia al aire que a los físicos nos agrada y nos molesta tanto, que es básicamente hermosa porque muchos inventos de la humanidad, del sueño de volar, han sido gracias a esta ciencia, ¿sí o qué? Siento que los seres humanos como seres humanos, así como tal, no podemos volar, ¿no? No. Pero somos bastante inteligentes. La evolución no nos ha favorecido tanto en el aspecto físico como a los pájaros o a las abejas, pero nos ha favorecido en el aspecto mental, que hemos desarrollado pues varios elementos que pues vuelan, ¿no? Y no solamente con una persona, sino varias personas dentro de ellos. Entonces, al punto en el que hemos salido de nuestro planeta. Entonces, yo pienso que es importante pues tener en cuenta este elemento que es la aerodinámica, porque pues técnicamente nos ha llevado a lugares que antes no hubiéramos imaginado. Y bueno, eso. Se va a hacer astrofísico de estos que analizan el lanzamiento de cohetes, ¿no? Aerodinámica pura, ¿no? Aerodinámica pura, verás. Bueno, hasta ahí llega nuestro programa del día de hoy. Nos veremos en el siguiente capítulo de Destello Físico. Chao, destellitos. Chao. Chao. Esta es la frase de Mario, para recordarla que ya se fue. Apaga.